Bienvenidos a otro episodio de Dinter Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la implementación del CRM para equipos de ventas. Muchas veces nos topamos con compañías que necesitan aumentar la productividad de su equipo de ventas, estructurar, estandarizar sus procesos para poder escalar. Para eso hoy me acompañan Elías González e Iván Rodríguez, con quien vamos a tener esta plática, esperando compartir conocimientos que le permitan crecer y tomar decisiones. Bienvenidos, Iván y Elías. Muchas gracias, Danilo. Espero que esta conversación sobre Sales Hub ayude mucho a todas las empresas que están buscando una herramienta para optimizar sus procesos comerciales y hacer equipos más productivos. Y muchas gracias, igual como siempre, un placer estar aquí compartiendo. Excelente. Y para arrancar, bueno, muchas veces lo que buscan las compañías es tener un software que le permita organizar, estructurar y se mantienen analizando, comparando varias herramientas. Eso es lo que normalmente nos encontramos, ¿verdad? Personas que están, directores comerciales o gerentes generales, directores de proyectos de las empresas que están buscando cómo organizar esa información de ventas, muchas veces dirigido a tomar mejores decisiones en el menor tiempo posible, ser más ágiles. ¿Cuándo? Tal vez esta pregunta, Iván, me gustaría que usted nos comente cuándo yo debería, si estoy dentro de una organización, debería de pensar si es un buen momento para empezar una implementación de un nuevo software CRM. Muy bien. Pues entonces ahí podríamos tener algunos escenarios, Danilo, por ejemplo, que no esté usando todavía un CRM, que no esté usando todavía herramientas como tales para ventas y que esté usando en su defecto hojas de cálculo o cualquier otra cosa. U otro escenario donde ya estoy usando algún software, pero estoy teniendo algún problema. Entonces, sea cual sea el escenario, la empresa debería definir qué problema de proceso está teniendo, ¿no? Y cómo ese problema de proceso se traduce en dinero perdido también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no estoy logrando tener los datos en tiempo real de cómo están las oportunidades en el proceso comercial. En este momento yo me pregunto, bueno, ¿cuántas oportunidades tengo abiertas por vendedor? Y no lo sé. Y no sé tampoco cuántas van a cerrar este mes. No puedo hacer una previsión de qué negocios voy a cerrar. Y tampoco puedo entonces trabajar esos gaps. Por ejemplo, si este mes yo tenía que cerrar 5 negocios, bueno, ¿cuántos llevo cerrados y cuántos me hacen falta? Y si me hacen falta, ¿de dónde tengo que jalar para poder cerrar esos negocios, ¿no? Entonces, si yo no estoy teniendo toda esa información, puede que eso sea mi reto principal, o que mi reto principal sea que mi equipo comercial no está llenando la información y entonces no estoy haciendo la reportería. Entonces hay que ver si es que la herramienta es lo suficientemente amigable, si el equipo comercial necesita algún entrenamiento, etcétera. Cual sea el motivo, hay que descubrirlo muy bien. Hay que descubrir muy bien cuál es ese problema que estamos teniendo en el equipo comercial con el conjunto de retos que pueda conllevar ese problema. Y entonces es cuando la empresa debería empezar a contemplar las diferentes opciones de software que tiene, porque entonces va a elegir ese software con base en su necesidad. Muchas empresas van y dicen, no, pues es que es bonito implementar eso. Sí, es que yo tengo un problema de ventas, quiero implementar ahí un Salesforce. Y creen que porque ya están en Salesforce van a superar su problema de ventas, y eso no es así. Los CRMs no son una pastilla, ¿no? Lo hemos visto en Marketing Hub, lo hemos visto en otros podcasts. Tampoco Hotspot es una pastilla. Hay que definir qué problema estoy teniendo y con base en eso ver qué herramienta puede responder mejor a ese problema. Danilo, Claro. Sí, escucho. esto que comenta Iván para mí es muy importante porque, como él dice, ya lo hemos hablado, ¿verdad? No es como una pastilla mágica el software como tal, pero sí es importante, en algo que aporta mucho el implementar un CRM o Sales Hub y demás, es creo como en la visualización de los datos. O sea, un buen momento para pasarse a utilizar un software de estos es cuando estemos utilizando un montón de herramientas y no podamos, digamos, aprovechar los datos que ya estamos generando, porque los datos están en un montón de herramientas y no podemos obtener reportes, etcétera. Entonces solamente quería, digamos, como
agregar. Muy importante esto que Iván comenta, pero yo también, digamos, adicional, creo que sí aporta mucho, digamos, solo en esa parte, en empezar a usar un software, unificar un montón de herramientas que estamos utilizando y después tener datos, digamos, para empezar a tomar decisiones basadas en datos y obviamente mejores decisiones. Es que uno no se imagina, yo acabo de tener una sesión donde conversaba sobre eso. ¿Qué están haciendo los vendedores? ¿Cuál es el hábitat de los vendedores? Y me decían, es que no hay, o sea, no hay ninguna plataforma que estén usando. Posiblemente lo que cada vendedor considere que puede ser útil para él. Tal vez haya uno que usa Excel, otro está usando Evernote y qué sé yo, no sé qué podrán estar usando cada uno. Y entonces les hice otra pregunta. Bueno, cada vez que se entrega un contacto a un vendedor, ¿cuántas veces lo toca? ¿Cuántas veces está intentando establecer comunicación? No, ni idea. No tenemos datos porque a veces uno piensa en la reportería y poder tomar decisiones. Esos son reportes súper, como decimos nosotros aquí, súper chivas, súper, digamos, increíbles, que le dan un escenario, un panorama muy amplio sobre la operación en ventas, pero a veces cositas tan pequeñitas como saber si están contactando a los clientes, saber si están haciendo lo mínimo necesario que hace un vendedor. Esa información a veces no la tenemos. Y una de las cosas que yo me he topado, bueno, los clientes vienen y comparan HubSpot con Salesforce, Zoho, Pipedrive, Bitrix y empiezan a comparar las herramientas, ¿verdad? Esta herramienta que me da, bueno, esta herramienta que me da, y empiezan a comparar las herramientas. Pero algo súper valioso que tenemos los partners de HubSpot es que basamos la implementación de un CRM de ventas en una metodología. Y eso para mí es oro, porque no le vamos solo a poner a los vendedores a usar un software, sino cómo su proceso comercial se alinea con las etapas metodológicas de inbound sales. Y eso es muy valioso, porque permite valioso para los vendedores y valioso para la organización, porque entonces los vendedores empiezan a entender cuáles son los pasos correctos en su proceso de ventas y entender, en este momento me encuentro en la etapa de la metodología tal, aunque estoy en la etapa del pipeline X, ¿verdad? Y eso les permite manejarse mejor como vendedores. Y luego yo como director comercial puedo también evaluar el desempeño de mis vendedores con base en una metodología que a mí me parece mucho más poderoso. ¿Qué opinan sobre eso? Nada más ahí que me llamó la atención, o sea, el que un vendedor o un equipo de ventas aplique la metodología bien, es valioso también, digamos, termina siendo valioso para los prospectos, porque no hay nada más desesperante que intentar comunicarse con una persona que uno siente que no le entiende y que le quiere vender algo y sin uno estar seguro si lo necesita o si lo quiere comprar. Entonces, la correcta aplicación de inbound sales, digamos, se encarga de que a los prospectos se les contacte con un conocimiento previo del objetivo, que eso sería la identificación, que la conexión aporte valor, digamos, desde el primer momento, y un montón de cosas que, como les digo, que terminan impactando la experiencia de los prospectos. Y aquí es importante también de mencionar que el departamento comercial es el departamento que habla con desconocidos. Vamos a ver, cuando yo no sé nada de una empresa, la primera persona con la que me relaciono de esa empresa es un vendedor, y la primera impresión es difícil de cambiar. Entonces, si esas impresiones con los prospectos son buenas, en general voy a tener una buena imagen de la empresa a futuro. Si sé que si tengo un conocido, digamos, que necesita algo y yo sé que la empresa le puede ayudar, lo voy a recomendar sin haber comprado, ¿verdad? Entonces, inbound sales y la correcta aplicación termina ayudando en toda esa parte, y esa es la importancia de lo que se comenta de la parte metodológica. O sea, que no solo es el software, sino es como todo un conjunto de cosas que ayuda, digamos, impactando positivamente al departamento comercial y a la empresa en general, ¿verdad? Y yo me pongo en los zapatos de esta persona que está ya en su día a día, trabajando con su equipo, sacando la tarea, y escucho CRM, es importante poner un CRM, es que el CRM y muchos han estado usando CRMs como el CRM SAP, que no es ni un CRM, sino es una cuestión ahí como interna. ¿Cómo darle un mensaje claro? Porque yo me pongo a pensar en ellos. Estoy escuchando este podcast. Veo a 3 personas sentadas ahí. Parece que saben mucho y lo que dicen suena interesante. Pero ¿qué diablos
es un CRM? ¿Cómo el CRM? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el CRM? ¿Cómo es que va a funcionarme? Iván, un mensaje más claro para estas personas. Súper. Entonces, el CRM es un lugar donde gestiono mis relaciones con el cliente, ¿no? Customer Relationship Management. Entonces, el CRM como herramienta te permite centralizar la información de tus clientes y darle seguimiento en cada una de sus etapas del ciclo de vida en que se relacionan con tu empresa, ¿no? Desde que son suscriptores de tu blog, por ejemplo, hasta que son promotores de tu marca. Y eso entonces te permite ir mejorando la experiencia de todos estos prospectos, clientes, durante cada una de las etapas del ciclo de vida para que te generen también pues mayores ingresos y mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, en el CRM es donde prácticamente tendríamos el corazón de la empresa, que son los clientes, y lo que dirige, lo que debería dirigir todo lo demás. Ahora, sobre este tema de la metodología, bueno, es muy importante que si se está considerando Sales Hub, se piense que Sales Hub es un software basado en una metodología. Como software está configurado con base en la metodología inbound. No es como cualquier otro software que simplemente es un software CRM, pero no tiene una metodología detrás. ¿Y qué implica que Hotspot tenga esta metodología detrás? Pues que sus herramientas te permiten cumplir con la metodología. Entonces, el inbound, ¿qué es? Es prácticamente dar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento oportuno, ¿sí? Ser muy adecuados a la hora de brindarle una experiencia a nuestros clientes. Entonces, las herramientas de Sales Hub te permite ser oportuno y te permite estar escuchando a tus clientes aunque no te estén hablando, por ejemplo. Yo veo Sales Hub como poner un micrófono en la solapa de los prospectos. ¿Se imaginan ustedes qué ventaja para un vendedor tener un micrófono en la solapa del prospecto cuando no está hablando con vos? O sea, estás conociéndole más allá de lo que él cree que le estás conociendo. Pero no por una cuestión de espionaje ni de, no sé, romper con la privacidad personal del prospecto, sino por una cuestión de poderle escuchar tanto que lo que le voy a decir luego le va a aportar mucho valor, que el momento en que lo voy a conectar va a ser el oportuno. Es decir, te permite cumplir con esa misión del inbound, que es aportarle valor a tu prospecto. Entonces, ahí vemos herramientas como los documentos, por ejemplo, que yo con Sales Hub guardo ahí algún documento, de repente, si estamos en inmobiliaria, esto funciona mucho, un documento donde pongo todos los tipos de casas de un proyecto inmobiliario, ¿sí? Y luego yo, vendedor, le mando ese documento a mi prospecto y Hotspot me avisa cuando la persona abre el documento y me dice en qué página del documento estuvo más tiempo. Y entonces yo, vendedor, puedo ver qué apartamento le interesó más, por ejemplo, o sobre qué información pudo haber tenido más dudas el prospecto. Y yo puedo estar muy pendiente para que un momento después de que la persona haya abierto el documento, pues de repente le mando un correo y le digo, hola Danilo, ¿qué te pareció el documento? Ta, ta, ta. Y es interesante que esto tan sencillo tiene grandes efectos, porque o sea, he estado con varios equipos comerciales que ya empiezan a implementar eso y a la siguiente sesión me dicen, Iván, es increíble, o sea, tuve unas tasas de apertura tremendas o unas tasas de que me contestaron la llamada tremendas, de contestación de llamada tremendas. Es decir, les funciona mucho mejor la conexión cuando saben en qué momento sus prospectos están abriendo documentos, están visitando el sitio web, están interactuando con el correo, etc. Entonces, y lo mismo pasa pues con otras herramientas de Sales Hub. Te permite llevar adelante justamente el corazón de la metodología inbound, que es estar ahí en el momento adecuado brindando la información oportuna. Sí, la semana anterior estaba viendo de hecho como un webinar, un video donde un vendedor experimentado, un señor ya mayor, hablaba, de hecho que escribió un libro sobre ventas y hablaba de cómo era antes vender, tener que salir, o sea, no había ningún mecanismo para poder comunicarse como lo estamos haciendo nosotros, tenía que ir al lugar sin contexto, o sea, llegar y tocar la puerta, me abren, hola, con mi portafolio,
y decía, nosotros tal vez los muchachos de hoy en día ven esto y dicen, ah, sí, pero esas personas que han trabajado en ventas cuando era tan difícil vender, y hoy se topan con esto y dicen, esto es como algo mágico, ¿verdad? Es algo increíble poder tener esa información del prospecto antes de comunicarme con él. Eso para un buen vendedor es súper útil, ¿verdad? Para poder tener conversaciones efectivas. Pero, ahora sí, quiero dar un pasito atrás. Hay que ser sinceros, estamos rodeados de un montón de vendedores porquería. O sea, personas que ven las ventas de una forma muy simple o muy simplista, ¿no? Ven las ventas como, ah, sí, yo tengo gente en ventas. Sí, ¿qué es lo que hacen? Sí, es un call center que agarra y alza el teléfono 1000 veces por día, y empieza a contactar y contactar y contactar y tiene un script y ya creemos que eso es ventas. Creemos que tener un montón de personas con teléfono en la mano y con un script disparando y disparando, eso es vender. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto tan raro? Me estoy saliendo del software, porque voy a llegar ahí. Al final, quienes aprecian una plataforma como HubSpot Sales son las personas que están comprendiendo que hay un cambio en el mundo en donde la información la tiene el prospecto o la persona, y nosotros tenemos que ir comprendiendo esos gestos corporales digitales, como decía en el momento Iván, para poder establecer conversaciones que al prospecto le gusten, le parezcan interesantes, porque ya a mí, yo a cada rato estoy cortando conversaciones con personas que solo me llegan a ofrecer cosas, ¿verdad? Pero si a alguien le toca a uno temas que realmente le preocupan y sabe hacerlo de una forma conveniente, tiene una plataforma, y yo soy vendedor y uso HubSpot y las notificaciones, es una maravilla. Me doy cuenta cuando alguien está abriendo un correo mío y entonces espero un momentito, le escribo y esa persona está más dispuesta a seguir una conversación conmigo que si yo de un pronto a otro lo llamo sin que estoy interrumpiéndole en una sesión que está, por ejemplo. Entonces, tener un CRM con una plataforma como HubSpot, con notificaciones, con controles, con tareas, con automatizaciones, le permite al vendedor adaptarse a la realidad de los compradores actuales. ¿Qué opinan de eso? Yo me imagino, Dani, lo que habrán vendedores, digamos, igual de malos con o sin HubSpot, ¿verdad? Que simplemente van a la página del contacto, agarran el número de teléfono, lo llaman, no saben ni qué quiere, no han visto el timeline, cuál es el contenido de la infraestructura digital que ha consumido el prospecto para saber cuál podría ser su interés, no ha visto ninguna propiedad, lo llaman y le intenta vender como cuando uno le ofrecen una tarjeta de crédito, ¿verdad? Eso yo llamaría a un mal vendedor, y sí que los tiene que haber, ¿verdad? Por supuesto, pero HubSpot sí que le da el poder a alguien, digamos, de ser una excelente persona en ventas, un excelente representante en ventas, pero yo creo que también depende en gran medida de que la persona entienda, y ahí tal vez, digamos, esto podría ser como una especie de jalón de orejas para los directores comerciales, ¿verdad? Es muy importante que los representantes del equipo entiendan toda la metodología inbound, entiendan cuáles son las ventajas del software, cómo tiene que hacerse, cómo puede hacerse, cuáles son las posibilidades, etcétera. Porque igual, digamos, el llegar a implementar el software y tenerlo ahí, el software, no aporta en gran medida si uno como representante no lo entiende, y por supuesto si también no le apasiona las ventas, ¿verdad? Si yo estoy en el trabajo y nada más llamo y ofrezco y listo, no voy a hacer mejor que como era antes de HubSpot, ¿verdad? En cambio, si yo tengo esta serie de prácticas, ver trigger events, no sé, intentar llamar, planificar la llamada para ofrecer valor desde el primer momento, ¿verdad? Ejemplo, si estoy vendiendo un apartamento y veo que a la persona le interesa lo pet friendly, empiezo a hablar al respecto y le pregunto, exploro si eso es importante para él, entonces le empiezo a hablar sobre eso, etcétera, ¿verdad? Depende mucho. Si lo comparamos con los vendedores de antes, yo creo que los vendedores antes tenían que tener como demasiadas capacidades de maniobrar, ¿verdad? De descubrir real time y ir cambiando la conversación. Los buenos vendedores, ¿verdad? Ahorita ya no tenemos que ser tan real time en esa parte, porque podemos identificar, descubrir un poquito antes del contexto de las personas y acomodar, digamos, las conversaciones para ofrecer valor antes. Pero sí, creo que eso es un antes y un después, digamos, todo lo que permite Sales Hub, pero tiene que aprovecharse bien y tiene que llevarse de la mano con la parte metodológica y como director comercial encargarse que a los representantes lo entiendan, digamos, y lo valoren, lo pongan en práctica.
Perfecto. Y para irnos adentrando ya a las características del software, que me gustaría que las toquemos y le expliquemos a las personas para qué sirve cada uno de los componentes de la herramienta, a mí me gustaría dar un mensaje para las personas que nos están escuchando, y es si usted es un director comercial que no quiere cambiar, que solo quiere que sus vendedores estén llamando y llamando y llamando y saturando eso se llaman ventas por presión. Así parte de la película del Lobo de Wall Street, así fue como levantaron ese capital, que es llamar y llamar y llamar por presión, tener un call center, saturar a la gente, entre más volumen, más cerramos. Si usted es un director comercial de eso, si no piensa cambiar, ese es el momento de salirse de este episodio. Si también usted es un vendedor que cree que es vender a la antigua, solamente estar teniendo relaciones y relaciones con las personas y no cree que debe adaptarse, también este es un momento en el que no debería de continuar con este episodio, porque realmente HubSpot y los partners que trabajamos con él, estamos pensando en esa transformación. Las personas tienen que estar dispuestas a transformar la forma en cómo han venido haciendo las cosas. Entonces, para nosotros los que nos quedamos en el episodio, yo quisiera que vayamos tocando cada punto desde los más básicos, empezando tal vez, Iván, por los negocios. ¿Para qué sirve el pipeline? Súper. Entonces, Danilo, en Hotspot hay una serie de objetos predeterminados que son muy importantes. Los más importantes de ellos podemos decir que son los contactos, las empresas, los negocios, las tickets y los productos, ¿no? Y luego hay otros productos, otros objetos, incluso objetos que se pueden personalizar ya con licencias Enterprise, que se pueden crear según la necesidad, etc. Pero el tema es que estos negocios conviven con o se asocian a los contactos y a las empresas, ¿no? Dependiendo de si mi giro de negocio es B2B o B2C. En B2C, seguramente yo voy a abrir un negocio con un contacto, pero en B2B voy a abrir un negocio con un contacto, con dos contactos y con una empresa, ¿sí? Entonces, los negocios prácticamente representan un proceso de negociación que se está llevando con una persona o con una empresa. Esos son los negocios. Ahora, los negocios tienen sus etapas también, es decir, un negocio está en un momento determinado dentro de un proceso comercial. Entonces, en Hotspot los negocios siempre se crean en un pipeline. ¿Y qué es el pipeline? Es la representación de tu proceso comercial, prácticamente, ¿sí? Entonces, con los negocios yo puedo ir viendo pues cuántas oportunidades de ventas tengo ya en el proceso comercial este mes, cuántas van a cerrar este mes, etcétera, ¿no? En el negocio podemos añadir temas como el monto que va a tener ese negocio, cuándo va a cerrar ese negocio, quién es el propietario de ese negocio, es decir, quién lo va a estar gestionando, qué contactos, qué prospectos están relacionados con ese negocio, qué empresas están relacionadas con ese negocio. Y ahí en el negocio con Sales Hub también yo puedo adjuntar, por ejemplo, productos. Entonces, con Sales Hub yo puedo crear productos dentro de Hotspot, una biblioteca de productos para que mi vendedor ya no tenga que estar incluso poniendo manualmente cuál es el monto de un determinado deal, sino que simplemente jalo un producto de la biblioteca de productos y entonces ya vamos viendo el monto. Incluso Hotspot te va calculando cuál es tu margen de ganancia que estás teniendo con ese producto, porque puedes incluir el costo por unidad que estás teniendo por ese producto. Entonces ya Hotspot dice, bueno, estás vendiendo tanto, te costó tanto, más o menos este es tu margen de ganancia, y ya con eso puedes ir y hacer informes. Entonces, con los negocios vos respondes a la pregunta con qué o qué cantidad de oportunidades tengo yo en mi proceso comercial en este momento. Voy, veo mi pipeline, reviso qué negocios tengo, en qué etapas están del proceso comercial, y ahí tengo claro entonces cómo está mi actividad comercial en este momento. Entonces, pensando en 3 niveles, al vendedor esto le ayuda a organizarse. Sé a quién tengo, en qué momento y así cómo abordarlo. Después, del lado del director comercial, tiene una visibilidad sobre cómo está caminando todas las negociaciones, ¿verdad?, de su equipo. Y todavía, si pensamos en los puestos directivos, puedo comprender el volumen, puedo hacer proyecciones de cómo está comportándose ese flujo de negociaciones en mi compañía, ¿verdad? Entonces podemos pensarlo en 3 niveles. Ahora, Elías, me gustaría tal vez que usted nos comente para qué sirve la herramienta reuniones. Ok, claro.
Reuniones es básicamente, digamos, yo como vendedor voy dentro de HubSpot, la parte de Sales Hub, y creo un enlace de reuniones. Es un enlace que yo le comparto a un prospecto y se conecta automáticamente con mi calendario, ya sea Google Calendar o el de Office 365, etcétera, y automáticamente, digamos, la persona puede agendarme un evento. Puede agendarme un evento que genere el enlace de Zoom de una vez para nosotros mantener una sesión, etcétera. Por supuesto, como les comentaba, se apega, digamos, a la disponibilidad. Si no tengo disponibilidad o si ya tengo un evento agendado una hora, no va a aparecer la hora disponible. Yo configuro también las horas o los tiempos que quiero entre una sesión y otra y hago una serie de configuraciones, digamos, que me permitan manejar mi tiempo y permitir que otras personas, digamos, de alguna forma también lo manejen. Lo pongo a disposición de los prospectos. Entonces, básicamente eso es lo que hace Meetings y es excelente como para agendar, para que se, vamos a ver, para que el proceso de agendar sesiones tenga una muy alta tasa de conversión, porque de una vez la persona en el momento que tiene interés ve la hora, ve la disponibilidad y listo, lo agendó, que es a veces lo que cuesta, digamos, que se lleve a cabo. Dos cosas importantes ahí, entonces, hace nuestros ejecutivos más productivos, porque tener que coordinar, manda un correo, ¿qué les parece mañana a la 1 de la tarde? No, y si es con varias personas del lado de mi prospecto, tienen que coordinar a lo interno, y es complicado, a veces eso nos hace poco productivos, nos puede tomar hasta días poder establecer un día de reunión, pero si le pasamos nuestro link, ahí ellos lo evalúan, juntos ven cuál es la fecha de hora, eso nos hace más productivos. Y otra cosa importante es que permite hacer autoprospección, que a mí me gustó mucho ese concepto cuando lo escuché. Entonces, yo puedo enviar algunos correos electrónicos y la persona me agenda. Entonces, los prospectos es autoprospección, me están agendando los prospectos una sesión conmigo. Eso me parece súper interesante. Tal vez, Iván, me gustaría que usted pueda referirse al tema de automatización en la parte de ventas. Porque hay un reto aquí también. Muchos de los vendedores tienen resistencia porque creen que me van a poner un CRM para controlarme. Ah, ya la empresa va a poner un CRM, entonces es para controlarme, para ver qué estoy haciendo y yo reportar eso. Lo ven como un sistema de reporteo, ¿verdad? Es como es el mecanismo digital por el cual yo reporto mi trabajo. Pero es mucho más que eso, digamos, no, y ese no es el fin realmente. El fin es que sea un aliado del vendedor en su productividad, y que le facilite la vida. Y la automatización creo que tiene que ver mucho con eso. Usted tal vez me gustaría que pueda comentarnos sobre eso. Claro, Danilo, pues la automatización en Sales Hub es bastante diversa, es como de repente como una plastilina, o sea, va a responder también al reto que yo esté teniendo y se va a adecuar a ese reto y también a la información que yo esté registrando en Hotspot. Eh, Tal vez pudiéramos hablar de dos tipos de automatizaciones. Una de automatización de comunicaciones, y ahí podemos hablar de las secuencias. Entonces, ¿qué sucede? Hay etapas dentro del proceso comercial en las que los prospectos no responden tan inmediatamente. Y entonces hay etapas particulares en las que pasa eso, sobre todo, por ejemplo, en la primera conexión. Por ejemplo, un estudio de Lead Response Time, que es muy citado, ya tiene años, pero sigue siendo un estudio de referencia, te dice que los prospectos responden al quinto toque, pero que la mayoría de vendedores no llegan ni al tercero o cuarto toque. Es decir, llaman 2 veces, no me contestó, descalificado. O simplemente no le doy seguimiento. Y ahí se quedó el prospecto, nadando en el CRM, ensuciando el CRM, y además no supimos si al final era un buen prospecto o no. Entonces, con las secuencias, el equipo comercial se ahorra un poco el estar teniendo que tener en mente que tengo 100 leads a los que les tengo que dar seguimiento y tengo que lograr que me contesten, y si no me responden hoy, mañana les tengo que llamar de nuevo, y si no me responden mañana, luego el miércoles o el viernes tengo que hacerles una nueva conexión, etcétera. Y eso, por supuesto, que a cualquier ser humano se le va a pasar, es decir, no van a poderle dar seguimiento, especialmente cuando el volumen de leads es bastante alto. Pues con las secuencias, un vendedor puede ir y configurar una secuencia de comunicaciones automatizadas, tareas, en Hotspot, y inscribir a sus leads en esas secuencias.
¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, hoy 50 leads, recibo 50 leads hoy, y a esos 50 leads de una vez los inscribo en una secuencia de conexión inicial. Y es una secuencia de 6 pasos donde hay correos automatizados que Hotspot envía solos, personalizando con tokens, pero también tareas para que yo intente una conexión en LinkedIn, para que yo intente una conexión en WhatsApp, para que yo intente una conexión por correo, pero ya cuando necesito personalizar más ese correo y no puedo hacer que sea solamente automatizado, etc. Y esto es súper bueno porque, primero, ventas logra hacer esos 5 o 6 toques sin realizar mucho esfuerzo, ¿sí? Sin tener que estar uno por uno, sino que inscribe hasta 50 contactos en una secuencia, ¿sí? De una vez. Es decir, pueden escribir mucho más, pero tendrá que ser en bloques de 50, eso es parte de las políticas de Hotspot. Y además de eso, probablemente pues, van a ir teniendo unas mejores tasas de respuesta. Y además de eso, van a poder ver luego cuáles secuencias funcionaron mejor y cuáles partes de la secuencia funcionaron mejor también, para poder ir armando cada vez secuencias más exitosas. Y cuando venga un vendedor nuevo, entonces se le dice, hey, vendedor nuevo, mira, aquella secuencia es la que mejor funciona para tal y tal caso. Entonces ya los vendedores nuevos que se vengan incorporando al equipo comercial ya van teniendo una biblioteca de recursos, de secuencias, de plantillas con las que pueden trabajar y tener un buen desempeño en un menor tiempo, que es este tema del RAM time, del que hemos hablado en otras ocasiones también, Daniel. Entonces, por ahí está esa automatización de comunicaciones y por otra parte está una automatización, yo diría que más de una cuestión de operaciones dentro de la empresa o de organización de datos dentro del CRM que se hace a través de Workflow. Entonces, por ejemplo, el gerente comercial quiere saber cada vez que haya una oportunidad de más de $50,000. Entonces, cada vez que hay un negocio de más de $50,000, le vamos a enviar una notificación al gerente. Hacemos una automatización y cada vez que un vendedor adjunte un deal con un producto de más de $50,000, le va a llegar una notificación al gerente para que sepa que hay una oportunidad de ese tamaño. O de más de $150,000 o la cantidad ahí que mejor nos convenga. O bien, cada vez que haya un negocio perdido con una cantidad mayor o menor a tal cifra, le vamos a mandar también una notificación a un vendedor o a un gerente. Y otro tipo de automatizaciones de ese estilo que en general hacen que Hotspot sea un asistente, ¿no? del gerente y un asistente de los propios vendedores. Por ahí también está la cola de tareas que está más relacionada con la primera automatización, que es como la automatización de comunicaciones. Entonces en la secuencia yo les decía, ustedes pueden dejar un correo automatizado que se le envía al prospecto en primer lugar, pero después una tarea para mí como vendedor que yo vaya y le intente contactar por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, claro que mientras más vaya activando esta secuencia, pues más tareas voy a ir teniendo yo. Y entonces Hotspot ha preparado una herramienta que es una cola de tareas donde el vendedor llega y dice, ok, ¿cuáles son mis tareas para hoy? E inicia su cola de tareas. Y entonces ya Hotspot te dice tarea 1, tarea 2, tarea 3, y te las va pasando. Y si le pusiste prioridad a esas tareas, Hotspot te pone las prioritarias primero y las menos prioritarias luego. Y entonces ya el vendedor no tiene que andar, hoy a quién tengo que llamar y comenzar a revisar la libretita a ver si no se le fue algo ahí, a quién tiene que llamar, etcétera. Ya no, porque ya Hotspot le pone ahí, a ver, estas son tus tareas de hoy. ¿Sí? Y por otra parte, esto es muy interesante porque, bueno, yo estoy trabajando en varias implementaciones en este momento, pero en una implementación había una práctica que de hecho es una práctica bastante interesante de un gerente comercial que se sienta con sus vendedores cada semana a revisar cómo van las oportunidades del mes y a ver si van a lograr la meta comercial. Entonces, ¿qué pasaba? Que de repente miraban 3 oportunidades a las que les tenían que prestar especial atención, pero todo eso lo estaban viendo en Excel. Entonces, el gerente luego tenía que escribir un correo. Fulanito, recordá que las oportunidades, esta, y si acaso le daba tiempo para escribirle ese correo. Y si acaso luego el vendedor recordaba esas 3 oportunidades de entre las 30, 40 que está manejando en el pipeline.
Entonces, ya que le estamos implementando Hotspot, este gerente está fascinado porque él solamente, mientras está revisando eso con su vendedor, le da clic, esta y esta oportunidad, generar tarea, y personaliza la tarea. Y ya, a la cola de tareas mañana. Es decir, no tiene que ir luego a escribir el correo y que el Excel y que la cosa. Desde Hotspot, sin necesidad de exportar nada, de una vez lo está haciendo. Y este cliente estaba en Dynamics, en el CRM de Dynamics. Y los migramos para HubSpot. Lo estamos migrando para Hotspot. ¿Y qué pasa? Que en Dynamics él tenía que exportar a Excel porque en Dynamics no lo tenía tan claro, no tenía una vista tan clara, no podía asignar tareas tan claramente. Entonces exportaba a Excel, iba a sesión con el vendedor, etc. Ahora ya no. Ahora tiene una vista en Hotspot y ahí ya él aplica un filtro con 2 clics, tiene a su vendedor, va a esa sesión, chequea las oportunidades que tienen que darle seguimiento prioritario, asigna una tarea. En 5 clics hace algo que antes le llevaba 2 horas, por ejemplo, y que ni siquiera lo podía hacer porque no le daba tiempo durante el día, etc. Y ya resolvió un reto. Pero ese es el tema, que la gente que nos esté escuchando vea que cuáles son mis retos, en qué momento yo estoy teniendo que hacer más cuestiones burocráticas, más cuestiones de coordinación interna que vender. Sí, entonces en todo eso Hotspot te va a ayudar a automatizar muchas cosas. Y algo importante, nada más que quería agregar, que digamos, enfoque que le da, o lo que habla Iván de las tareas, digamos, cuánta productividad, digamos, o cuánto tiempo le libera a los vendedores, ¿verdad? Un montón. Ahora, lo importante de acompañar esto, que es el software, digamos, con la parte metodológica, es que ventas tiene más tiempo para enfocarse en lo que sí importa para los vendedores, los compradores modernos, ¿verdad? Para ajustarse a cómo los compradores consumen, etcétera, para aportar valor desde el primer momento en la llamada, etcétera. Entonces, van de la mano, se le libera el tiempo con estas herramientas de productividad, pero ventas tiene también que hacer el esfuerzo en la parte metodológica para, digamos, exprimir completamente el valor del conocimiento y aplicarlo, digamos, junto con el software. Aprovechando ese tiempo que les queda. Ahora, para ir cerrando, algo importante es que no es una cuestión solo de plataforma, sino es cómo entender, comprender el proceso comercial y hacer algo que nosotros le llamamos Lead Management Map, hacer un SLA. Vamos a hablar más adelante en otro episodio del tema de alineación de marketing y ventas. Y para ir cerrando, solo me gustaría que les den un mensaje a estas personas que nos están escuchando. Para cerrar, un mensaje de solo menos de 30 segundos, como un mensaje importante. Inicio yo. Básicamente, HubSpot es una gran herramienta. La parte metodológica es aún mejor. Requiere un cambio de visión, ¿verdad? Requiere comprender el cambio que hemos tenido todos los consumidores, los compradores, con la parte, digamos, tecnológica, con los avances tecnológicos. Y nada, eso es lo que les quiero comentar. O sea, es una excelente herramienta, pero requiere ese cambio. Listo. Pues yo lo que les diría es, si van a contratar una herramienta, pregúntense primero por qué van a contratar esa herramienta, por qué están buscando una herramienta. Ya que tengan definido eso, entonces pregúntense, ¿esta herramienta me va a ayudar a resolver el problema? Y las herramientas en sí mismas no resuelven nada, ese es el tema. Hay que tener detrás de eso estas razones bien dibujadas y además muy dibujado también cómo voy a resolver esos retos, y entonces las herramientas comienzan a tomar sentido. Y Hotspot es una herramienta que tiene mucha fuerza, que tiene una serie de tools que te pueden ayudar en distintos aspectos, ¿no? Pero todo eso, si vas y lo implementas solo por implementar y tal, no te va a ayudar en nada. Es decir, primero necesitas determinar tu reto, tu desafío, en qué tenés que cambiar, y entonces Hotspot va a tener sentido. Perfecto, y para cerrar yo quiero agregar algo que es importante: estrategia, herramienta, pero también conocimiento del equipo de ventas. Y para eso HubSpot tiene la academia, donde tenemos cursos y certificaciones para que las personas no solo aprendan a usar la herramienta, aprendan sobre una nueva metodología de ventas, y eso los haga más eficientes, con mayor comprensión del cambio que se está dando a nivel de nuestros nuevos compradores digitalizados. Les agradezco, Iván y Elías, también agradezco a todas estas personas que nos están escuchando y están compartiendo este podcast, y en un próximo episodio vamos a hablar sobre esa alineación de marketing y ventas que me parece
va a ser fundamental para la construcción de un equipo de ventas altamente eficiente. Muchas gracias a todos. Hasta luego.